Muy buenos días, es un gusto y un agrado el poder compartir con ustedes, deseando que se encuentren muy bien. Damos la bienvenida a los especialistas de salud escolar y especialistas en alimentación escolar, así como directivos que pudieran haberse conectado a esta asistencia técnica articulada de las DRE, GRE y UGEL. Mi nombre es Marisa Saona, especialista en comunicaciones de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, y en esta oportunidad estaré a cargo de la moderación de la asistencia técnica articulada, implementación de las normas de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables. Les hago llegar el saludo del señor Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, quien les agradece por su participación. En esta asistencia técnica, que en breve empezamos, se brindarán orientaciones para una gestión efectiva de lo que hemos mencionado: kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables, que sabemos son puntos de encuentro de nuestros estudiantes, y también nos interesa que en esta asistencia técnica nosotros entendamos la importancia de promover una cultura de alimentación saludable desde las instituciones educativas. Por favor, les recordamos que no se olviden de registrar su asistencia. En el chat de esta reunión se va a colocar el link para que ustedes puedan registrar su asistencia, y también al término de esta asistencia van ustedes a completar, por favor, una encuesta. Entonces, son dos enlaces: uno el del registro de su participación aquí y una encuesta de satisfacción. Dicho esto, les comento cómo estarán distribuidas las intervenciones de nuestros ponentes en este tiempo que va a durar la asistencia. Bloque 1, que va a estar a cargo de la especialista, la licenciada Beatriz Quispe-Quille, de la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA, quien abordará los siguientes temas: panorama actual de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes; marco normativo del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud vigente, que aplica directamente en este caso; monitoreo y evaluación de kioscos, cafeterías y comedores escolares; y fortalecimiento de los kioscos, cafeterías y comedores escolares como un entorno alimentario saludable. Este es el bloque 1. En el bloque 2 vamos a tener el tema la gestión para la mejora de la implementación de los kioscos, cafeterías y comedores escolares, y el rol del director, que va a estar a cargo de nuestra especialista y coordinadora de temas multisectoriales, Claudia Sáenz Hostos, de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. En el tercer bloque va a participar Sandra Soria Mendoza, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, con el tema la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres como promotores de la alimentación saludable en la institución educativa. Tendremos un cuarto bloque para la rueda de preguntas que ustedes puedan escribir en el chat, y nosotros al término de una serie de preguntas le estaremos dando espacio a los ponentes para que puedan ir absolviendo sus consultas y sus dudas. Al término tendremos algunas conclusiones, y esa sería la forma como el día de hoy se va a desarrollar la asistencia técnica. Muy bien, vamos a iniciar entonces a continuación con el primer bloque, y entonces les presento a nuestra primera ponente. Ella es Beatriz Quispe-Quille, de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, quien abordará los temas que hemos mencionado: el relacionado al panorama actual de la malnutrición, el tema del marco normativo, monitoreo y evaluación de kioscos, cafeterías y comedores escolares, y finalmente la importancia del fortalecimiento. Adelante, por favor, licenciada Beatriz. Bien, muchas gracias. ¿Me confirma, por favor, si se logra escuchar bien el audio? Sí, perfecto. Sí, bien. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al Ministerio de Educación a este importante evento virtual. Del mismo modo, agradecemos la participación de las 115 personas que están conectadas en esta mañana, y vamos a tratar temas de interés que en cierto modo van a contribuir a mejorar la salud y nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el país, ¿no? Reciban un cordial saludo del doctor Yuri Alegre, que es nuestro director ejecutivo de promoción de la salud del Ministerio de Salud, quien también del mismo modo hace extensivo el saludo y la invitación correspondiente. Permítanme compartir pantalla, por favor, un minutito. ¿Me confirman, por favor, si se logra escuchar bien el audio? Antes de iniciar la presentación, me gustaría compartir con ustedes un pequeño video referente al tema que vamos a tratar esta mañana. En la escuela los niños aprenden de todo. Deberían también aprender a comer bien, como en esta escuela. Pero en México
En la mayoría de las escuelas, los niños aprenden a comer mal, muy mal. Consumen más de 500 calorías diarias de comida chatarra en la escuela. Ya 40% vive con sobrepeso y obesidad, y 1 de cada 2 desarrollará diabetes a lo largo de su vida. Por eso, es urgente sacar estos productos de todas las escuelas ya. Ahora, con la nueva ley, solo puede haber alimentos saludables. ¡Exijamos que se cumpla! Conoce la ley y comparte este video. miescuelasaludable.org. Escuelas saludables ya. Alianza por la Salud Alimentaria. Bien, muchas gracias por compartir este video interesante. Solamente para comentarles, este video es una iniciativa que se vienen desplegando en México a propósito de lo que vienen fomentando la ley de alimentación saludable en este país. Y creo que es una bonita iniciativa que de pronto sería digno de replicar en nuestro país, ¿no? ¿Me confirman si se logra visualizar pantalla? Sí, se visualiza tu PPT, mira. Brevemente quería un poco recordarles en lo que concierne a las normas de kioscos, cafeterías y comedores escolares que tenemos en el país. Esta presentación se va a centrar en 4 puntos importantes, 4 tópicos. Por un lado, vamos a ver el panorama actual de cómo está la malnutrición en los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la importancia de la alimentación saludable. Recordemos que los niños permanecen el mayor tiempo en la institución educativa y por ende tenemos que garantizar que estos niños accedan a una alimentación saludable. Un tercer tópico está referido a todo lo concerniente a kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables. Y finalmente vamos a terminar esta presentación dándoles a conocer algunas recomendaciones en general, ¿sí? Este video que les mostrábamos era un poco para compartir y reflexionar de repente de manera conjunta con los directores, docentes, padres de familia y de pronto con el personal de salud que también esta mañana se han conectado y nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué aún es complicado en nuestro país garantizar estos entornos alimentarios saludables en cada una de nuestras instituciones educativas? ¿Por qué es posible en México y por qué no puede ser posible en nuestro país, ¿no? A pesar que también tenemos importantes políticas públicas que protegen la alimentación en el país, ¿no? Y entre ellas tenemos la ley 30021, que es la ley de promoción de alimentación saludable para niñas, niñas y adolescentes. Este es el contexto actual, este es el panorama actual que tenemos en el país. Yo quisiera comentarles brevemente y seguro muchos me confirman si se visualiza, corre las presentaciones. Sí, corren las presentaciones. ¿Sí? Genial. Sí. Entonces, quería mostrarles rápidamente estas fotografías de algunos kioscos, cafeterías en el país. Lamentablemente, como les decía, todavía hay importantes retos que asumir para que de manera conjunta podamos fomentar la alimentación saludable, ¿no? Hay algunos kioscos incluso o cafeterías que ofrecen esta comida rápida, procesada, a base de frituras, con salsas y que en cierto modo van a hacer daño a la salud y nutrición de nuestros niñas y adolescentes quienes acuden a estos espacios instalados dentro de la institución educativa, ¿no? Este es un poco el contexto actual para mostrarles el panorama de cómo está la situación de la malnutrición. Ya en estos días ya no podemos hablar solamente de la anemia y desnutrición, ya tenemos que empezar a ver cómo está la situación del sobrepeso y la obesidad, principalmente en nuestros niños que acuden a nuestras instituciones educativas. Y es así que la información que proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos dice que en el Perú, 4 de cada 10 niños y niñas entre 6 a 35 meses tienen anemia. ¿Y por qué mostramos estos datos de niños de 6 a 35? Justamente porque estos niños, si siguen arrastrando este problema de anemia, probablemente cuando pasen a la etapa escolar, probablemente van a continuar con este problema de salud pública como tal. Entonces, hay ciertas acciones que debemos tomar de manera oportuna para revertir este principal problema que es la anemia, ¿no? Principalmente que afecta a nuestros niños y niñas en los primeros años de vida, ¿no? Y eso obviamente va a tener repercusiones en su aprendizaje y toda la teoría que conocemos respecto al tema de la anemia. Otro de los aspectos importantes viendo el panorama en los niños es que en el Perú 3 de cada 10 niños y niñas en edad escolar tienen exceso de peso y representa el 38.4%. Una cifra alarmante que de manera silenciosa también se viene incrementándose en el país, ¿no? Estamos hablando de niños en esos rangos de edades que ya tienen problemas de sobrepeso y obesidad.
¿Cómo está la situación en los adolescentes? En el Perú, según la data que nos ofrecen, es que 2 de cada 10 mujeres adolescentes que acuden a las instituciones educativas tienen anemia, y eso representa el 26.1%. Y del mismo modo, cuando vamos viendo el problema de exceso de peso, vale decir sobrepeso, obesidad, igual, ¿no? Encontramos de 3 de cada 10 adolescentes que tienen exceso de peso. Entonces, estos problemas de malnutrición definitivamente van a afectar en su salud, en el proceso del aprendizaje, y pueden contribuir al desarrollo de diferentes dificultades, tanto en su conducta, en sus emociones, y eso también va a agravar los problemas de salud mental, que es otro de los problemas de salud pública que enfrenta nuestro país, ¿no? Este es otro tema que hay que empezar a incorporar dentro del discurso, dentro de la institución educativa, dentro del personal de salud, es ver la transición alimentaria. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la transición alimentaria? Que en estos tiempos estamos viendo que los niños están modificando sus comportamientos en relación a su alimentación saludable, ¿no? Vamos encontrando la data también que ofrece el Observatorio de Nutrición y Estudios de Sobrepeso Obesidad, que por cierto es una plataforma abierta para todos. Ustedes pueden ingresar a este link y van a encontrar de cómo está la situación nutricional, los factores de riesgo, principalmente en nuestras niñas y adolescentes. Y esta lámina la saqué a propósito de esta plataforma. ¿Por qué? Porque hay que darnos cuenta que casi el 35 al 38% de las calorías diarias que consumen estos niños, niñas y adolescentes son provenientes de estos alimentos ultraprocesados, comida chatarra, que comúnmente lo conocemos. Y esta es la información que nos proporciona hacia el año 2021. Ahora, ese porcentaje total de calorías diarias que están consumiendo los niños y que provienen de este tipo de productos nos dice que más del 60% de estos niños, niñas y adolescentes consumen bebidas azucaradas. Vale decir, gaseosas, estos jugos de frutas artificiales que en cierto modo están a bajo costo, al alcance de los escolares, y eso hace de pronto que los niños opten por estas opciones que no son nada saludables, ¿no? Y por otro lado también vamos que más del 48% de estos escolares consumen dulces, queques envasados, galletas rellenas y la gama de bocaditos dulces que puedan encontrar en estos espacios instalados dentro de la institución educativa. Entonces, si vamos sumando esos porcentajes, nos vamos a dar cuenta que es una bomba de tiempo que se va incorporándose y que va a superar, obviamente, el requerimiento calórico que van a necesitar estos niños a estas edades como tal, ¿no? Y por otro lado, la otra cara de la moneda que nos dice, 1 de cada 10 escolares consumen frutas. Esta es la información que nos proporciona Obsérvate Perú. Y por otro lado nos dice, solamente 2 de cada 10 escolares consumen verduras. Cuando la recomendación debe ser que todos los días consumamos frutas y verduras, deben ser las 5 porciones entre frutas y verduras, y estamos viendo que no sucede eso. Entonces, los patrones alimentarios de estos niños en estos tiempos, vamos viendo que hay una transición, van optando por estas opciones que en cierto modo no van a ser nada saludables. El consumo de estas 550 calorías aproximadamente provienen de comida chatarra por alumno durante la jornada escolar. Y eso es una situación preocupante que hay que ver qué acciones hacemos desde los diferentes escenarios, ¿no? Sabemos perfectamente que los niños permanecen el mayor tiempo en la institución educativa y debemos garantizar que en ese entorno se ofrezca opciones saludables, ¿no? Entonces, esta es otra infografía súper interesante porque es la que nos muestra la Organización Mundial de la Salud. Yo la saqué, es una infografía del 2004, a pesar que puede estar un poquito desfasada, igual se las dejo en la fuente, pero ¿qué nos habla sobre el tema del ambiente escolar saludable? El ambiente escolar saludable no solamente debe ser entendida como un ambiente seguro, como un espacio de aprendizaje efectivo que contribuye a desarrollar adultos sanos hacia futuro, pero hay otros aspectos también que hay que ver cuando veamos el ambiente escolar saludable, ¿no? Y es garantizar que las instituciones educativas brinden un entorno alimentario saludable. Por otro lado, garanticen la disponibilidad de alimentos agradables, inocuos y nutritivos, y obviamente controlar y prevenir los factores de riesgo. Entonces, toda esta gama de requisitos, en cierto modo, debe garantizar la institución educativa para que
garanticemos, valga la redundancia, de que tengamos estos ambientes escolares saludables, ¿no? Entonces, es una intervención más integral de cómo garantizamos de que los niños tengan acceso a estos ambientes escolares saludables, ¿no? Y el segundo punto está referido al tema de la alimentación saludable. Muchos de nosotros sabemos, conocemos y vamos a recordar un poco por qué es importante la alimentación en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, sabemos los múltiples beneficios que puede lograrse a través de la alimentación saludable, y uno de los aspectos es pues que van a favorecer en el crecimiento y desarrollo óptimo. Recordemos que los niños en esta edad están en un periodo de crecimiento y desarrollo acelerado, ¿no? Y por ende tenemos que garantizar que todos los alimentos que consuman tengan que ser naturales o mínimamente procesados y van a ser aprovechados por el organismo, ¿no? Y esto va a tener repercusiones positivas porque va a favorecer el rendimiento académico y va a tener también contribuciones en el aprendizaje significativo, ¿no? Del mismo modo, está la evidencia nos dice, y eso está demostrado, que tener una alimentación saludable en esos términos de inocuo, nutritivo, saludable, todo lo que manejamos, va a prevenir múltiples enfermedades, ¿no? En estos tiempos vamos encontrando de pronto niños a temprana edad que tienen algunos factores de riesgo, ¿no? Estamos hablando de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, y si garantizamos una alimentación saludable, tengan la seguridad de que nuestros niños van a estar protegidos, ¿no? Es como un escudo protector para los niños en estas edades, ¿no? Y por otro lado también, si logramos de que estos niños adopten comportamientos saludables a temprana edad, tengamos la seguridad de que estos niños que cuando sean adultos van a tener un estilo de vida saludable, ¿no? Porque ya estamos instalando estos hábitos a temprana edad. Y también la evidencia nos dice que hay menor probabilidad de sufrir problemas emocionales, ¿no? Tanto depresión, ansiedad, estrés, preocupación por su cuerpo y baja autoestima. En estos tiempos las adolescentes pues se preocupan mucho por su imagen corporal, a veces se ven influenciados por algunas personas de repente para que se vean en cierto modo delgadas, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente en estas etapas que para nosotros son cruciales, ¿no? Ahora, en relación al tema de los kioscos, cafeterías y comedores escolares, sí, pues efectivamente tenemos un conjunto de normatividades, pero otra de las cosas que también tenemos en el país es que se han hecho importantes estudios para ver cómo está la situación actual de los kioscos, cafeterías y comedores, ¿no? Y por ejemplo, lo que ustedes pueden visualizar en pantalla en la parte izquierda, es un estudio que se hizo incluso en el 2019 a través del Programa Mundial de Alimentos, sobre cómo estaba la situación de los kioscos en el país. Tomaron 3 regiones, entre ellas Lima y Callao, Cusco, San Martín, y en muchas de estas regiones encontramos que en los kioscos, cafeterías se expendían en la mayoría de los casos productos procesados, ¿no? Productos ultraprocesados, a pesar que todavía no existía el marco regulatorio en relación al tema de la promoción de la alimentación desde las escuelas, ¿no? Teníamos la ley de alimentación, pero había otro conjunto de normatividades que se tenía que implementar. Entonces, esto es como la fotografía que se sacó en su momento y encontramos que en la mayoría de estos kioscos, cafeterías se expendían este tipo de productos. No estamos hablando de gaseosas, sándwiches que de pronto, entre comillas, podrían ser elaborados dentro del kiosco, cafetería, pero que estos estaban acompañados de salsas, cremas, el expendio de galletas, gaseosas, y eso hacía que de pronto sea la demanda más alta en relación al consumo de este tipo de productos, ¿no? Este es otro estudio en la parte derecha, ven, solamente estoy poniendo pinceladas. Este es otro estudio que se desarrolló a través de UNICEF. El año pasado se hizo un estudio en 2 distritos de Lima Metropolitana, tanto en Caraballo y San Martín de Porres, y entre sus conclusiones importantes se encontraron que el 100% de esos entornos no son saludables. En ambos distritos se encontraron que en los kioscos escolares aún se siguen expendiendo bebidas azucaradas, ¿no? Y un poco alineado a lo que establece la normatividad, es que vieron que las condiciones físicas en muchos de los casos no cuentan con el punto de lavado de manos, o los pisos, paredes, techos y ventanas son lisos, fáciles de limpiar. En relación al cumplimiento de la ley, del mismo modo, en ambos distritos se encontró que aún se expenden
alimentos y bebidas industrializadas que se expenden con altos contenidos de estos nutrientes críticos, vale decir azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans. Alimentos exhiben mensajes informativos educativos sobre la importancia del consumo de alimentos saludables. En ninguna institución educativa o en ningún kiosco de estos dos institutos encontraron que se pongan estos carteles saludables, ¿no? Que incentive el consumo de frutas, el consumo de agua, mensajes saludables, ¿no? Y la propaganda y venta de alimentos no saludables fuera de la institución. Del mismo modo, todavía hay un tema que hay que regular. Hemos encontrado que en estos dos institutos todavía la propaganda de bebidas azucaradas es fuerte. Hay una propaganda de las confiterías, los puestos de ventas de gaseosas, dulces o frituras, o la venta de gaseosas, dulces o a la hora de salida propiamente, ¿no? Entonces, vamos encontrando estas situaciones y esto de pronto también nos sirve de base para ver qué acciones debemos tomar para que mejoren estas condiciones en las instituciones educativas. Este es otro importante estudio que se hizo a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, del grupo de crónicas. Hay un estudio que hicieron sobre la observación de la oferta y publicidad de alimentos y bebidas en los kioscos y entornos escolares, y el objetivo principal de esta investigación fue describir la oferta y la publicidad de alimentos y bebidas en las instituciones educativas y entornos escolares, tanto de colegios públicos como de privados. Entonces, para ello, el grupo de investigadores tomó 15 colegios en el 2019 y 43 colegios en el 2023, ¿no? Asimismo, se identificó como parte de la metodología la oferta de bebidas y alimentos en las puertas del colegio a la hora de salida de los estudiantes, y todos los colegios fueron ubicados dentro de Lima Metropolitana. ¿Cuáles fueron los principales resultados de este estudio? Es que se visitaron 15 colegios, entre ellos públicos 9 y privados 6. Todos tenían al menos un kiosco y una cafetería, que era una de las condiciones que se buscaba dentro de la investigación. Todos los colegios vendían alimentos ultraprocesados. Ese es uno de los hallazgos interesantes que se encontró. En el 73.3%, vale decir 11 instituciones educativas, de 11 kioscos de colegios, se observó que al menos hay un producto con octógonos, a pesar que las normatividades que tenemos en el país nos indican de que no debería expenderse ningún producto que tenga octógonos, es decir, dentro de los kioscos, cafeterías y comedores, pero a pesar de eso se encontró. En 9 colegios se observó publicidad de alimentos procesados y ultraprocesados. Recordemos que las empresas muchas veces hacen publicidad a través de la instalación de equipos para que en cierto modo funcionen estos kioscos, cafeterías, ¿no? Entonces se encontró eso como afiches, mobiliario brandeado y que incentiva en cierto modo el consumo de este tipo de productos, ¿no? Se observaron 47 vendedores ambulantes de alimentos en las puertas de salida, que representa el 87.6% de los colegios, y que en cierto modo todavía hay ciertos cuellos de botella que tenemos alrededor de la institución. De nada sirve los esfuerzos que hagamos dentro de la institución si fuera al exterior se siguen expendiendo este tipo de productos. El 84.6% de colegios con venta ambulatoria se ofrecían alimentos con octógonos, ¿no? Entonces son uno de los resultados principales como parte de esta investigación. Entonces, frente a ello, solamente recordarles que tenemos un conjunto de normatividades, tal como lo anunció en la primera parte. Hay varios documentos normativos emitidos tanto desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, pero recordemos que este primer documento surge a partir de la promulgación de la Ley 30/021, ¿no? Y es así que en el 2019 se aprobó el documento técnico Lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en todas las instituciones educativas, tanto públicas y privadas, de educación básica, ¿no? Entonces, este documento resume en 3 aspectos importantes, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que me ofrece este documento? Me establece pautas para generar prácticas de alimentación saludable, promoviendo la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos locales. Y para ello el documento indica el listado de alimentos que deben ser permitidos expender tanto en un kiosco, en una cafetería o comedor escolar. ¿Correcto? Un segundo aspecto que contempla este documento es que establece recomendaciones sobre alimentación saludable y que sirvan como recurso pedagógico para cada uno de los docentes. Entonces, para ello, este documento establece un conjunto de tópicos, temas, para que el docente, a través de sus recursos pedagógicos, desarrolle temas de alimentación saludable, ¿no? En consonancia a lo que ya establecen las normativas de Minedu.
Y finalmente establece las pautas de las condiciones sanitarias en los espacios donde se van a proveer, elaborar y expender todos los alimentos. No, no es lo mismo hablar de un kiosco, una cafetería o comedor escolar. Y por ende este documento establece las pautas. ¿Cuáles son las condiciones mínimas sanitarias que se requiere para que entre en funcionamiento estos espacios dentro de la institución educativa o estos entornos instalados dentro de la institución educativa como tal? Como les decía, este documento ofrece un listado de temas que pueden ser desarrollados tanto en el nivel inicial como en el nivel primario y en el nivel secundario, ¿no? Entonces, igual ahí lo dejamos para que lo tengan presente. Esta presentación también vamos a compartir con el equipo del Ministerio de Educación. Y la otra normatividad que tenemos, y que por cierto ya va a tener 5 años de haberse aprobado, es el documento técnico de criterios de evaluación de kioscos, cafeterías y comedores escolares e instituciones educativas de educación básica regular, ¿no? Y este es el objetivo principal de esta norma, es que garanticemos el monitoreo y la evaluación, para de este modo garantizar que en estos espacios se esté cumpliéndose con lo que establece la normatividad. Y esto está alineado también a las normativas de Minedu, donde establece las orientaciones en qué situaciones yo puedo proveer qué tipo de alimentos, cómo debe funcionar los kioscos, cafeterías y comedores, ¿no? Entonces, para ello, este documento indica que el monitoreo y la evaluación no descansa en una sola persona, sino hay un trabajo articulado que se tiene que desarrollar, y para ello se identifican actores claves que van a participar en ese proceso de verificación. Entonces, estos actores son tanto salud, educación y gobierno local. Eso es lo que pide la normatividad comunidad. Pero la experiencia en estos 4 años nos ha indicado que quienes están de cerca en la institución educativa es de pronto salud y educación. Y todo el proceso de monitoreo y evaluación lo han hecho de manera conjunta. Lo ideal hubiese sido que también el gobierno local se sume, pero en muchas de las situaciones hemos encontrado que no ha habido esa participación activa por parte del gobierno local. Entonces, tenemos que involucrar a este tercer actor, porque sabemos que también hay responsabilidades en temas de materia y educación, que lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, por el lado de salud, hay un equipo que está capacitado, entrenado para desarrollar este proceso de monitoreo y evaluación. Por el lado de educación también recae la responsabilidad ya sea en el director o el docente asignado. En este caso, el director puede designar a un docente para que acompañe este proceso de monitoreo y evaluación, y también del mismo modo acompaña un representante de la PAFA, ¿no? Para estos procesos que es importante desarrollar dentro de la institución educativa. ¿Qué criterios se establece? Recordemos que en esta norma, la 033, que es el documento técnico de criterios de evaluación de kioscos, cafeterías, hay instrumentos para el monitoreo de evaluación a kioscos, como también instrumentos de monitoreo y evaluación para cafeterías y comedores. Entonces, son diferentes instrumentos que se aplican porque la funcionalidad, el nivel de complejidad no es lo mismo de un kiosco, que es algo básico, elemental que se tiene, en comparación a una cafetería y comedor escolar, ¿sí? Pero lo que sí hay que tener presente, que si bien cierto son 2 instrumentos totalmente diferenciados, es que hay 3 ítems que evalúan. Por un lado, las condiciones físicas, y ahí hay que ver el tema de los servicios higiénicos, servicios básicos, cómo está la infraestructura, si reúne las condiciones, los pisos, el manejo de los residuos sólidos, el equipo y todo lo concerniente a los utensilios, ¿no? Entonces, toda esa primera parte del instrumento vamos a ver en relación a las condiciones físicas. Una segunda parte está referida a las buenas prácticas para la inocuidad de alimentos y bebidas, ¿no? Es decir, la manipulación de los alimentos, la higiene y aseo personal, y también del mismo modo que este personal que esté encargado del expendio de alimentos dentro del kiosco o cafetería debe contar con un carnet de sanidad, ¿no? Así lo establecen las normatividades y eso también está alineado, y eso es lo que se ha puesto en el instrumento de evaluación. Y finalmente hay un tercer aspecto y no menos importante, que está referido al cumplimiento de la Ley de Alimentación Saludable, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en relación al cumplimiento de la ley? Que en estos espacios, ya sea kiosco, cafetería o comedor, se debe expender únicamente alimentos saludables. Se debe expender también, en cierto modo, para darle variedad a la gama de productos que se puedan expender dentro del kiosco, pero únicamente se deben expender productos sin octógonos, ¿no? Y eso veíamos en la imagen de México, en el video, ¿no? ¿Cómo ha sido posible de que ha sido una ley que ha permitido que se retire automáticamente
todos los productos como todas estas bebidas gasificadas que tenían en los kioscos, y actualmente en todas las instituciones educativas ya no se oferta este tipo de productos, ¿no? Entonces, eso es lo que busca también este instrumento de evaluación, ¿no? La exhibición de mensajes saludables y que no exista ningún mensaje publicitario como tal. Sí, son 3 partes que contempla estas fichas de monitoreo y evaluación. Este es el resultado de la evaluación. Muchos directores docentes de seguro quieren conocer cómo ha sido la evaluación del 2024, porque año tras año venimos haciendo la evaluación de manera conjunta, tanto con educación y en algunos de los casos se han sumado los gobiernos locales, pero vamos encontrando regiones que han avanzado a pasos agigantados, ¿no? Y ahí quiero reconocer la labor desplegada en Lima región. Ha sido un trabajo súper interesante, tanto el equipo de salud de la Direza Lima y también la Dirección Regional de Educación de Lima, provincia, donde han trabajado de manera conjunta. Y producto de ese trabajo conjunto arduo que han desarrollado, el año pasado han logrado que el 100% de sus instituciones educativas priorizadas, sus kioscos hayan sido calificados como saludables, ¿no? Del mismo modo, Moquegua, Callao, Arequipa, La Libertad, Tacna son las 6 primeras regiones que en cierto modo están dentro de la categoría como que la más óptima, ¿no? Y seguidos las otras vamos encontrando que todavía necesitamos redoblar los esfuerzos en algunas regiones para que aquellas instituciones que tengan kioscos, que de repente están en proceso y les falta levantar alguna observación, pasen automáticamente a esa categoría de saludables, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que desarrollar este año. ¿Cómo logramos de que esos kioscos, que si bien es cierto el año pasado lograron esa puntuación de en proceso, ahora pasen a ser saludables, ¿no? Y obviamente hay regiones que ustedes ven en pantalla, color rojo, porque automáticamente el sistema lo arroja así, que todavía necesitamos redoblar esfuerzos para que logren escalar a ser saludables como tal. Y hay regiones que de pronto no tenemos información. Entonces, ahí creo que es un trabajo conjunto que se tiene que desarrollar para que en cierto modo también podamos lograr que todos los kioscos existentes dentro de la institución educativa puedan ser visitados y de esta manera pasemos por este filtro de monitoreo y evaluación. Entonces, hay regiones que de pronto, como lo que es Cusco, Puno, Lambayeque, todavía en la mayoría de los casos vamos encontrando que todavía están en proceso. Entonces, este año tenemos que, en cierto modo, trabajar de manera más articulada, recoger estas experiencias de Lima, región Moquegua, cómo hicieron para que trabajen de manera conjunta y lograr que sus kioscos, cafeterías sean saludables, ¿no? Y en general, como país, podemos decir que de la evaluación del 2024, de los kioscos programados que teníamos 2040, tenemos 747 que han sido calificadas como saludables, ¿no? Que representa el 37%, ¿no? Y a pesar que las disposiciones que se estableció a nivel nacional fue que la programación de las instituciones educativas priorizadas del 2023 pasen para las mismas para el 2024. Y es así que siguieron esa línea, pero a pesar de eso todavía sentimos que hay esfuerzos que hay que redoblar para que muchas de estas instituciones con kioscos que estén instalados o cafeterías o comedores puedan llevar esa categoría de saludable como tal, ¿no? A manera de resumen, ya terminando esta presentación, algunas estrategias de promoción de la alimentación saludable en las instituciones educativas. Esto es extraído de un documento interesante que hicimos en el 2022 sobre el impacto social y económico que se desarrolle frente a los problemas de malnutrición en el país y que nos dice como parte de las recomendaciones que es necesario mejorar el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y competencias del currículo sobre temas de alimentación y nutrición saludable en todas las instituciones educativas, pero abordando de manera integral la malnutrición en sus diferentes formas, ¿no? Y eso también incluye abordar los entornos en la escuela con acciones tanto en los kioscos, en las cafeterías, en los comedores. ¿Para qué? Para fortalecer las capacidades de los docentes, directivos y concesionarios y de esta manera podamos lograr desde diferentes frentes lograr esa alimentación saludable, ¿no? Para ello es vital esa articulación, continuar ese trabajo articulado que venimos desplegando tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y los otros ministerios también que en cierto modo se van a sumar, ¿no? Pero creo que son 2 ministerios claves que van a lograr permitir de que podamos ir a ese camino, ¿no? De cómo garantizamos la alimentación saludable dentro de nuestras instituciones educativas.
A manera de conclusiones, creo que la responsabilidad no solamente descansa en el director docente, creo que hay una responsabilidad de varios actores, entre ellos los padres y cuidadores, porque son ellos quienes influencian grandemente en la elección dietética del escolar. Muchos de los niños, niñas e incluso adolescentes todavía siguen llevando loncheras, refrigerios, y por eso es importante instalar los hábitos desde el hogar, ¿no? Entonces, contribuyendo a generar hábitos alimentarios saludables. Desde el ámbito escolar, los docentes contribuyen con el fortalecimiento de buenos hábitos y estilos de vida saludable en el estudiante y tienen la oportunidad de ayudar a corregir aquellas que son perjudiciales para la salud del educando, ¿no? Y ahí creo que es clave trabajar en temas de educación alimentaria y nutricional. Y finalmente, es responsabilidad compartida de las familias, la comunidad educativa, el equipo de salud, el gobierno local, asegurarse que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una alimentación adecuada y garantizar la educación nutricional necesaria para construir un futuro saludable y exitoso. Tenemos toda una línea de estrategia comunicacional desde el Ministerio de Salud. También hay algunas agencias cooperantes que se están sumándose a empujar el tema de la educación alimentaria. Ustedes saben que desde el Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, tenemos los links del repositorio donde van a ustedes a acceder a los modelos de recetas, de refrigerios, tanto para nivel inicial, primaria y secundaria. También hay videos que se han elaborado. Ahí se los dejo en pantalla para que los puedan descargar. Y por otro lado, la FAO, en alianza, un trabajo conjunto tanto con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y otros ministerios, se ha lanzado la plataforma de educación alimentaria y nutricional, que es la alimentación a nivel mundial, y entre ellas también se está visibilizándose todos los trabajos que estamos haciendo a nivel de Perú, ¿no? No es solamente MINSA, sino es de todo el país. Entonces van a encontrar en este link, que se los dejo en la parte inferior, materiales educativos, hay algunas investigaciones que se han hecho y a más detalle ustedes lo pueden descargar, hay unos links de acceso y algunos artículos también que se están colgándose como parte del trabajo de educación alimentaria y nutricional. ¿Sí? Bueno, con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Atento a las preguntas que puedan surgir. Sí, muchas gracias, licenciada Beatriz, por compartir esta información, estos datos diagnósticos, que siempre es importante tener conocimiento y recordar las normativas vigentes y sobre todo los aspectos que tienen que considerar los especialistas, los directivos, en la evaluación continua de los kioscos, cafeterías y comedores escolares, ¿no? En las fechas establecidas. Quiero recordarles y agradecer a los participantes por unirse a esta transmisión y comentarles que en el chat se ha colocado en estos momentos un formulario para que ustedes hagan sus preguntas, sus consultas. Hacen link en este enlace y van a poder compartir para que luego sea más ordenado poder brindarle al ponente las preguntas y las consultas que ustedes tengan. Aquí me preguntan cómo van a compartir información. Yo creo que es importante que registren sus datos en el link de registro de asistencia para que puedan tener la información y recibir el material que se está el día de hoy compartiendo. También saludar a los 260 personas conectadas. Por allí vi saludos de Atalaya, de Recuay, Pucallpa, de Parcona, de Ica, Chaclacayo, Ancón, La Molina. A todos ustedes y a los demás de otras regiones que estén conectadas. Vamos a continuar con esta asistencia técnica, recordarles estos enlaces para que hagan su registro de asistencia y en su momento vamos entonces a dar respuesta a sus consultas. Ahora continuamos con el bloque 2, titulado Gestión para la mejora de la implementación de los kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables. Y ahí, aquí importante, el rol del director. Esto está a cargo de Claudia Sáenz Hostos, coordinadora de temas multisectoriales de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Adelante, Claudita. Muy buenos días con todas y todos. Como ustedes verán, vamos a conversar sobre la implementación de la norma de kioscos, cafeterías y comedores escolares, que actualmente está vigente, que es la Resolución Viceministerial 076-2019 Minedu, sobre la cual hemos venido trabajando en estos años. ¿Qué se busca? Contar con un servicio de calidad y que se brinde orientaciones para la gestión oportuna de los kioscos, cafeterías y comedores escolares que contribuyan a través de la alimentación saludable a un conjunto de prácticas, por ejemplo, como la de lavado de manos, el consumo de agua, la actividad física, ¿no?
para formar una cultura de la salud y el bienestar. Específicamente en este tema coordinamos con el sector salud, ¿no? Y esto se hace entre educación y salud y sus diferentes instancias. La DRE con la DIRESA, la UGEL con las redes de salud, la institución educativa con el establecimiento de salud, también con los gobiernos regionales, locales, las empresas privadas y la sociedad civil. Sin embargo, principalmente los dos sectores involucrados son salud y educación. Estas definiciones de lo que es el kiosco, la cafetería y el comedor escolar, es importante que las tengamos claras, sobre todo porque muchas veces en el último año, en el último año y medio, hemos recibido varios comentarios respecto a que hay instituciones educativas donde lo que eran kioscos, que están cuyo ingreso lo reciben las APAFAS, se han cambiado a ser cafeterías. Sin embargo, no reúnen las condiciones para hacer cafetería. Y esto sí hay que recalcarlo. Para ello es importante que tanto la APAFA, el CONEI, todas estas instancias de vigilancia, de trabajo conjunto dentro de la institución educativa puedan alertar si esto está ocurriendo, informarlo a su respectiva UGEL, no al ministerio, porque quien debe solucionarlo es la UGEL, y en primera instancia en realidad debería solucionarlo la institución educativa, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre el kiosco y la cafetería? El kiosco es un espacio donde se expenden alimentos y bebidas saludables perecibles o no perecibles de acuerdo a las normas del MINSA. Luego vamos a ver las normas. Cuenta con servicio de agua apta para el consumo humano, y podrá contar con desagüe y electricidad. Mientras que la cafetería, al igual, expenden, en realidad los tres deberían expender exclusivamente alimentos y bebidas saludables, acordes a la normatividad del MINSA. En este caso sí debe contar con agua potable, desagüe, electricidad y ambientes adecuados para el expendio de los alimentos, ¿no? Y que se garantice las condiciones de inocuidad para la limpieza, preparación y conservación, ¿no? Básicamente, si una cafetería no tiene estas condiciones, es un kiosco. Porque en el kiosco dice podrá tener, ¿no? Podrá contar, pero no es que ya tenga. Si las tiene, va a ser una cafetería. Pero eso tiene que quedar muy claro en base a estas definiciones para que tenga ese carácter. Pero les dijo. Por una parte tenemos que la alimentación, que la promoción de la alimentación saludable, nosotros como marco normativo, además de las normas que existen, contamos con el Currículo Nacional de Educación Básica, no solamente con una competencia específica, sino con muchas competencias que confluyen, ¿no? Yo no decido algo a partir solamente de decir voy a ser saludable, sino también tiene que ver con un poder de ejercer la relación conmigo mismo de autocuidado, no solamente de salud, sino de autocuidado en todo momento, de saber decir que sí, de saber decir que no, escoger lo que es mejor para mí. Y ahí confluyen una serie de competencias y también de los ejes transversales con los que cuenta el Currículo Nacional. Entonces, se puede, a través de los kioscos, cafeterías y comedores escolares, estos constituyen espacios educativos a partir de los cuales se puede desarrollar situaciones de aprendizaje que movilizan las competencias. Es decir, podemos aprovechar que son estos espacios a través de los cuales podemos también poner prácticas, no solamente las prácticas, sino que en la práctica de la vida puedan mirar cómo es una alimentación saludable. Pero si yo voy al kiosco, a la cafetería, al comedor, y lo que me venden es comida chatarra, veía el video que nos presentó Beatriz al inicio y mostraba, y decía, eso pasa en México, pero pasa aquí también, porque es muy, muy parecido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las normativas que tenemos y que nos dan marco para trabajar todo lo que es la alimentación saludable? Comenzando por la ley, que es la 30021, luego las normativas del MINSA, que son 3 en realidad.
falta una más, que es la de, con la que están las fichas, ¿no? Una es la 195, donde están los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable. También están las advertencias publicitarias, que eso es importantísimo. Miren, cuando se hizo la ley demoró 4 años para tener el reglamento. Sin embargo, otros países como Ecuador y Chile, viendo nuestra ley, aprovecharon y empezaron mucho más rápido, la reglamentaron y demás, y pusieron en marcha los octógonos con menos interferencias que las que hubieron en nuestro país. Entonces, sí es importante, porque a veces pueden decirnos, no, pero ¿eso para qué sirve? Sí, es una alerta, porque por lo menos ya saben lo que están comiendo. Y aunque los niños, niñas no siempre son los que compran, pero cuando van creciendo se van dando cuenta y van reconociendo, esto es lo que no debo comer por tales y tales motivos. Empiezan a entender qué significa ser alto en azúcar cuando tienen a alguien en la familia que tiene diabetes, o alto en sodio cuando tienen a alguien que tiene es hipertenso o hipertensa, y así con otras, ¿no? Y no es por el susto, sino es como yo cuido de mí en los diferentes etapas de mi vida, y cómo esto tiene una repercusión en la edad adulta, aunque lamentablemente ya no tan adulta, porque los índices, por ejemplo, de diabetes, de presión arterial, han aumentado significativamente. Yo me quedé sorprendida, el año pasado vi una presentación en la que señalaban que ahora tenemos gente de menos de 30 años que son hipertensos, y antes solamente pensamos en la hipertensión en personas mayores, muy mayores, ¿no? También tenemos las guías alimentarias, que son todo un marco que nos da para decirnos cómo debería ser la alimentación, y hay una que no hemos colocado, se nos ha pasado, que es la 033 del 2020, que contiene las fichas de evaluación de kioscos, cafeterías y comedores escolares. ¿Qué consideraciones tiene la norma actual? Tiene sobre los alimentos y las bebidas naturales o embotelladas, sobre las condiciones físicas mínimas para kioscos, cafeterías y comedores, donde deben estar ubicados, por ejemplo, libres de plagas, con buena iluminación, que la infraestructura debe ser de material resistente, que debe estar iluminada, que los pisos, los techos, las paredes, las ventanas deben ser lisos, fáciles de limpiar y de desinfectar, porque si tienen demasiados recovecos, esas hendiduras, esos quiebres que hay, nos crean focos de suciedad, por lo tanto de infección, y que no contribuyen a las condiciones de salubridad de lo que preparemos, de lo que haya que consumir, ¿no? Contar también con tachos de segregación para los residuos, y en el caso de las cafeterías y los comedores, contar con un almacén para los alimentos y separado de los productos químicos, o por lo menos que haya una separación evidente, porque si no tenemos ahí un riesgo de tener alimentos al costado de los químicos, que pueden ser desinfectantes y que causan daño a la salud, ¿no? Sobre las personas que atienden, deben contar con capacitación sobre prácticas de higiene, limpieza y desinfección. Usar la indumentaria apropiada. Miren, en los 2 últimos años, el 23 y el 24, si bien lo voy a hablar un poquito más adelante, lo que hemos visto es que en general no usan la indumentaria apropiada, que es, como ustedes verán ahí, es el tapaboca, la cofia, los guantes. Y muchas veces es la misma persona la que cobra que la que sirve. Entonces, eso sí es un serio problema, porque estamos contaminando lo que estamos sirviendo, ¿no? Contar con buen estado de salud y carnet sanitario vigente. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar no solamente la salud de la persona que atiende, sino de las niñas, niños y adolescentes, y en general la comunidad que es atendida por este servicio.
Cuando estamos adjudicando kioscos, cafeterías y comedores, tiene que haber este proceso que empieza con la convocatoria, la publicación de las bases, el registro de los postores, la formulación de las consultas y su absolución, la integración de las bases si fuera necesario y su publicación, la presentación luego de la propuesta técnica y económica, la evaluación, la calificación, la publicación de los resultados y finalmente la suscripción del contrato. Este contrato es una de las cosas que hemos encontrado, no siempre lo tienen en los kioscos, cafeterías y comedores escolares, y sí debería estar, por lo menos tener una copia y una copia a la dirección, porque ¿qué sucede? En el caso de los kioscos en específico, como el proceso antes estaba enteramente en manos de las APAFAS, ahora no es así, ¿no? Entonces, era la APAFA quien tenía el contrato, y las APAFAS no están todos los días, todas las personas de los APAFAS. Entonces, el contrato debe tenerlo, efectivamente, la APAFA, el proveedor in situ, así como tiene pegado el carnet sanitario, debería tener su contrato para que sepa a qué se ha comprometido, y otra copia, la dirección de la escuela. ¿Por qué? Porque en el contrato especifica que se debe vender alimentos saludables y bebidas saludables, ¿no? Y también se especifica que va a haber una supervisión, y esta supervisión, el primer responsable es el director, la directora, también un representante del CONEI, de la PAFA, de los estudiantes, alguien del establecimiento de salud o una autoridad sanitaria. Miren, pueden estar todas, como puede estar solamente el director con su APAFA y sus estudiantes y su CONEI, ¿no? Podría ser. Y mínimamente son 2 al año. Una en el primer semestre, la primer semestre del año, la otra en el segundo semestre, pero además pueden haber no programadas, que pudiera ser por denuncias o porque sencillamente yo quiero revisar, yo como directora, no tengo que avisar que voy a supervisar, o como especialista, puede ser que yo estoy haciendo una supervisión o un acompañamiento pedagógico, que he ido a hacer una visita, monitoreo, pero puedo de paso visitar el kiosco y tengo todo el derecho a que me reciban. O sea, porque es parte también de las funciones que le corresponde a la DRE, a la UGEL en su momento, ¿no? Justo aquí están las responsabilidades, ¿no? El Minedu, brindar la asistencia técnica, supervisar y articular el cumplimiento de la norma, administrar información del registro de concesionarios, el cual ahora les voy a mencionar qué es lo que ha pasado con este registro, y definir los criterios del diseño. Esto desde el área de infraestructura es quien se encarga de ver estos diseños. A nivel de la DRE o la GRE, emiten los documentos normativos específicos para su ámbito. Supervisa el cumplimiento de las UGELs, reporta al Minedu este cumplimiento, pero no es como que evalúo una institución educativa y de cada institución, sino al final de cada semestre, por lo menos, o del año, debería decir, durante el año he visitado tantos kioscos en tales instituciones educativas, esto es lo que hemos encontrado, esto se ha mejorado, ¿no? Como algo muy sintético, porque no necesitamos llenar expedientes de cada institución educativa, sino de lo que sea útil y que lo presentemos a la región, porque es importante que la DRE, o sea, si bien lo reporta al Minedu, debería reportarlo, es importante que lo transmita a sus UGELs, porque hay buenas prácticas que pueden haber desarrollado, ¿no? Y brindar la asistencia técnica a las UGELs y articular con las instancias regionales, sea con la DIR principalmente, ¿no? La UGEL le corresponde supervisar el cumplimiento de la norma, garantizar su implementación, coordinar con las instancias de salud de su nivel, ¿no? Y articular con el gobierno local sobre la regulación de la venta ambulatoria en inmediaciones de las instituciones educativas. Muchas veces escuchamos a colegas de otros sectores que dicen, sí, pero el director, la directora tiene que ver que en los alrededores de su institución educativa no se venda comida chatarra. Ya, pero esa es una tarea que le corresponde a los gobiernos locales.
y para eso la UGEL puede coordinar. No le podemos dar más tareas al director fuera de la escuela si ya tiene bastantes dentro de la escuela y con las que hay que ser consecuentes. A la institución educativa le corresponde implementar la norma, coordinar, articular con el establecimiento de salud, con el gobierno local, cuando sea necesario, ¿no? Promover los kioscos, cafeterías y comedores escolares que sean espacios educativos. O sea, si yo estoy trabajando sobre actividad física y la actividad física va de la mano de la alimentación saludable, puedo hacer y trabajar esto con lo que se ve que hay en el kiosco, en la cafetería y en el comedor, ¿no? Tendría que tener la promoción de alimentos como frutas, algunas verduras, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, menos salsas, menos y hasta sin salsas en realidad, porque estas salsas emulsionadas son altas en azúcar, en grasa, ¿no? Coordinar con el gobierno local, como les he dicho, para que vea la venta ambulatoria, porque muchas veces dentro de la institución educativa estamos cuidando, pero fuera le toca al gobierno regional, al gobierno local. Si bien el director puede decir, mire, alrededor de mi institución educativa hay varios puestos de comida, pero quien tiene que regular, quien tiene que cuidar eso es el gobierno local. Durante el año 24, en realidad el 23 también, realizamos visitas inopinadas, básicamente en Lima metropolitana, por cuestiones presupuestales, ¿no? De poder viajar a regiones. Y lo que encontramos es que respecto a la supervisión, los directores consideran que es competencia del MINSA. No es así, es una competencia de la institución educativa del director, ¿no? Que la normativa de contratación no precisa el rol supervisor del director. No se preocupen, porque en este año estamos trabajando, ya está lista la norma, faltan unos ajustes finales, pero en esa sí se precisa la responsabilidad. Si bien estaba puesto, ahora lo hemos puesto arriba, como para que la vean, sea lo primero que vean que sí hay una responsabilidad, así como del Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Tampoco asocian que la gestión de los kioscos, cafeterías y comedores escolares va de la mano con la prevención y la promoción de la salud en la escuela, y eso es importantísimo, ¿no? Recién toman relevancia de lo que son las supervisiones, al igual que los concesionarios, cuando a veces se ha dado el caso de cierre de kioscos, básicamente más que de cafeterías, de kioscos. Lo que hemos encontrado también es con los concesionarios. Para ellos la oferta de la alimentación saludable significa pérdidas en sus ingresos, ¿no? Y prefieren la venta de productos procesados, altos en azúcares, grasas. Este año ya no hemos encontrado, pero en el 2023 sí encontrábamos bebidas energizantes. Y muchas veces nos decían, no, es para los docentes. Ni siquiera los docentes deberían tomar estas bebidas energizantes, por una sencilla razón. Las bebidas energizantes son shocks de azúcar y de otros componentes para mantener a la persona despierta. Pero este shock de azúcar y de energizantes, no sabemos quién lo está tomando, si es alguien que tiene diabetes, alguien que tiene presión alta, que tiene problemas de riñones, no lo sabemos. Entonces, lejos de ayudar, puede causar a la larga un deterioro, y si no es un problema en la misma institución educativa, ¿qué pasa si a una persona toma y le sube demasiado el azúcar y se desmaya? ¿Qué pasa si tiene una alza de presión y también le da algo por el estilo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y por eso supervisar esto. También se ha encontrado que la infraestructura no está en buenas condiciones. Hay lo que se llaman estas conexiones hechizas, que uno ve cordones colgando, y eso puede generar cortocircuitos, afecciones de la salud, ¿no? Y el riesgo, obviamente, para la institución educativa, ¿no? Muchas veces dicen que no se cuenta con presupuesto, pero si estos kioscos, cafeterías, comedores son alquiladas, se debe destinar una cantidad de dinero o una partida para el mantenimiento de la infraestructura.
el mantenimiento o el acondicionamiento para mejorar la infraestructura, ¿no? Las visitas y evaluaciones continuas permiten que se levanten las observaciones, mejorando la calidad del servicio. El rol evaluador debe también incidir en el tipo de alimentos que se preparen. No solamente que se vea bien, sino cómo están preparando. ¿Están con guantes? ¿Están con la indumentaria? ¿Qué es lo que están usando? ¿Cómo es lo que están usando? ¿Cómo está almacenado? No, nos tocó ver una institución el año pasado que tenían las papas, pero estaban en el saco de papas está en el suelo, no había una tarima, algo donde estuviera, ¿no? Entonces, y el piso no era un piso que estuviera en óptimas condiciones, ¿no? Las condiciones de salubridad e inocuidad requieren supervisión constante, ¿no? Y muchas veces los directores señalan que es reducir, y tanto los directores como muchos directores, directoras, como diciendo, entonces, ¿de qué van a vivir? Pero tienen que buscar una manera saludable de expender sus productos. Muchos van a decir, no, entonces no nos van a comprar. Si ustedes son los únicos que venden y venden lo que venden, no tienen otra escapatoria las chicas, los chicos, los niños, de comer lo que hay en ese kiosco y aprender a comer de una manera diferente, ¿no? Eso es todo por mi parte. Luego están nuestros teléfonos y correos para que se puedan comunicar con nosotros si es que desean. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias a Claudia Sáenz, coordinadora de temas multisectoriales de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Gracias por tus aportes en este tema, como las definiciones claras y diferenciadas que nos has dado sobre kioscos, cafeterías y comedores, así también como para precisar las normativas que están vigentes para promover la alimentación saludable, y qué importante también entender que hay responsabilidades, ¿no? Desde el Ministerio, la Dirección Regional, OGRE, la UGEL y la institución educativa. No se olviden, a nuestros participantes, les quiero recordar que sus preguntas las pueden formular en el link que se está compartiendo en el chat. Es un formulario exclusivamente para preguntas, y las presentaciones se compartirán a los correos que coloquen ustedes en el link del registro de asistencia. Muy bien, también saludar a nuestros especialistas que se han conectado, directivos de Condorcanqui, de Nieva, esto en Río Santiago, de Ayabaca, Tinco María, del anexo 8 Jicamarca. Ahora vamos a conocer en qué consiste la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre como promotores de la alimentación saludable en la institución educativa. Esta ponencia va a estar a cargo de Sandra Soria Mendoza, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Adelante, Sandra. Muchas gracias por el pase. Muy buenos días con todas y todos. ¿Se escucha? Por favor, me agradecería que me confirmen. Sí, perfecto, se escucha perfecto. Gracias, gracias. Hay una mano levantada. Creo que quedó levantada. Ah, sí, Luisa levantó la mano. ¿De repente quiere hacer alguna consulta puntual o le bajamos la mano? Se la vamos a bajar en la medida de que las preguntas, como bien lo han señalado, las podrán formular en el enlace del balotario que se ha adjuntado. Quería agradecer en primer término la convocatoria que se ha realizado para la realización de esta asistencia técnica. Tengo entendido que quienes están participando son especialistas de unidades de gestión educativa local y de las direcciones regionales de educación. Es importante poder establecer con claridad el público objetivo en la medida de la información que se va a compartir. Dicho esto, los especialistas tanto de UGEL como de DRE que están participando en esta jornada de asistencia técnica tienen entre sus múltiples funciones la de acompañar a las instituciones educativas, de hacer las coordinaciones, de hacer las gestiones que correspondan para justamente promover desde los espacios que ya se han mencionado, kiosco, cafetería, comedor,
y otros, una alimentación saludable. La participante, la representante del Ministerio de Salud ha sido muy clara en la información compartida en relación a la normativa que nos da un marco justamente para la actuación tanto de los especialistas y para las instituciones educativas, llámese directores o responsables de los comités de gestión a los que estaría vinculada la gestión de estos kioscos, cafeterías y comedores escolares. Em, Voy entonces a compartir, por favor, si me permiten, voy a compartir una ventana y me confirmas, por favor, si se puede ver. Sí, perfecto. Muchas gracias. Voy a ponerlo en pantalla completa. El tema que el día de hoy me han pedido compartir es en relación a la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre como promotores de la alimentación saludable en las instituciones educativas de la educación básica. En principio, yo quisiera, y ahí ayúdame por favor quien está acompañando en la conducción, hacer algunas preguntas, unas preguntas exploradoras. Quisiera saber de parte de las que están asistiendo, si tienen esta información. A ver, pueden contestar en el lado del chat de la asistencia. Ayúdame porque no voy a ver quiénes están contestando. A ver, Sí, yo te primero, ayudo. gracias. ¿Qué instituciones educativas deben conformar la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres? A ver, si pueden ir contestando. Un minuto para ello. Todavía no hay respuestas en el chat. No hay respuestas porque no lo saben o porque todavía están tímidos. ¿Qué instituciones educativas deben conformar la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres? Y hay una respuesta, dice A todas ver. las instituciones educativas. Otro dice todas. Otro dice las instituciones educativas públicas y privadas. Todas las instituciones educativas. Dice Todas, de todos todas los las niveles. instituciones educativas no está completa, así que sería importante que las pudieran precisar todas. ¿Cuáles? Dicen todas las de EBR. Todas las de EBR, ok. ¿Qué más? Todas las de todos los niveles, nomás. Otras de educación básica regular. Otro dice polidocentes, multigrados y las unidocentes. Ok, Otro dice las que sean polidocentes. qué Otro más dice interesante. inicial, primaria, secundaria, excepción menos pronoí. Ajá, ahí va ampliando la información. A ver, vamos por la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuántos tipos de brigadistas integran la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre? A ver, respuestas. ¿Quiénes saben? ¿Cuántos tipos de brigadistas la integran? Dice educación ambiental y GRD, gestión de riesgo de desastres. ¿Ya? ¿Cuál es? Dice, otro pone 8, pero no 8. indica ¿Quién cuáles. dijo 8? A ver, ¿quién dijo 8? Nombre. Otro dice 7 brigadistas. 7 brigadistas. 7, 8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Las mismas respuestas. Ya, entonces nos quedamos con esa. Siguiente pregunta. ¿Quiénes deben integrar una brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres? Mental, riesgo mental. Estos no son los ¿Quiénes deben integrar una BEA y GRD? Que esas son las siglas de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre. ¿Hay respuestas? Sí, acaban de poner los estudiantes, todos los integrantes, los adultos y estudiantes, siguen con 8 brigadas, docentes responsables, docentes, padres, personal administrativo, estudiantes, docentes y estudiantes. Perfecto, vamos ahí teniendo mayor información. Y la última pregunta.
¿Dónde encuentro las funciones de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién nos puede decir? A ver, respuestas. ¿Dónde encuentro las funciones? ¿Qué funciones tiene esta Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres? ¿Dónde encuentro esta información? Todavía nadie escribe o de repente están escribiendo. A ver, vamos a esperar unos segundos para que puedan Ya, responder. Ahí está. está. En la RD del año escolar. Ujú. Se encuentran descritas en las disposiciones para los comités de gestión escolar en las instituciones educativas. Gracias. Dice, Disposiciones de la gestión escolar. Ya. en la guía para la conformación de brigadas, en las normas legales 556. Normas legales 556. ¿Ya? ¿De dónde es esa? No ponen más detalles. No pone solamente norma legal. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias por ello y muchas gracias a todos los que han participado de manera activa a través de sus respuestas en la caja del chat. Esa es la idea, de que todos podamos no solamente ser oyentes, sino que podamos tener también estos momentos en los que ustedes puedan participar y poder interactuar, de manera que podamos también conocer el tipo de información que ustedes tienen e ir haciendo algunas precisiones. A lo largo de la presentación siguiente vamos a dar respuesta a estas preguntas y vamos a clarificar justamente esas múltiples respuestas que hemos tenido. En primer lugar, para la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, la cual se debe hacer de manera anual, debemos tener algunas consideraciones generales de manera que son claves, que les hemos denominado sustantivas. En primer lugar, la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre tiene como funciones, o sus funciones tienen básicamente un propósito pedagógico y están alineadas en la planificación de la institución educativa a través de sus instrumentos de gestión, así como en el proyecto educativo ambiental integrado. Las funciones de la brigada con este comentario no son actividades sueltas, no son actividades que no están previstas en la planificación, por lo tanto, no tendrían para muchos que lo pueden estar considerando sentido su conformación. Toda la actuación, la implementación de esta brigada tiene esta primera consideración general sustantiva. La siguiente consideración general sustantiva es que, y ahí vamos identificando ya quiénes la integran, hay un brigadista líder, y este brigadista líder está designado por el director o la directora de la institución educativa y coordina con el docente responsable de gestión de riesgo de desastre de la institución educativa. Este brigadista líder, que por lo general es integrante del Comité de Gestión del Bienestar, deberá elaborar, conjuntamente con el docente responsable de GRD de la IE, en muchos casos es el mismo, en el supuesto de que existan los dos, deberá elaborar un cronograma de actividades en relación a la planificación y en relación a las funciones de la brigada. Funciona, otra de las consideraciones es que funciona todo el año y sus actividades, reiteramos, están planificadas y cronogramadas a lo largo de este cronograma de actividades que realiza el brigadista líder con el brigadista de GRD de la IE. Entonces, bajo estas consideraciones generales sustantivas, miremos cómo es la BEA y ahí vamos a la respuesta de otra de las preguntas que hacía al inicio. ¿Cuántos integrantes tiene, cuántos brigadistas tiene la Brigada de Educación Ambiental y GRD de la institución educativa? En el ideal tiene 8 brigadistas. El brigadista de cambio climático, el brigadista de protección de la biodiversidad, el brigadista de salud y primeros auxilios, el brigadista de coeficiencia, el brigadista de soporte socioemocional y actividades lúdicas, el brigadista de seguridad y protección, el brigadista de señalización y evacuación y el brigadista contra incendio. Son 8 tipos de brigadistas que integran una brigada de educación ambiental y GRD de la IE. Y digo que es en el ideal. ¿Por qué?
Y ahí se relaciona un poco con las múltiples respuestas que ustedes han tenido, polidocentes, unidocentes. Justamente la foto, la imagen que va a tomar una brigada de educación ambiental y GRD en una institución educativa va a cobrarla en relación a su contexto, en relación a su realidad. Digo esto porque si es una institución educativa multinivel, unidos en poca población escolar, con poca, vamos a hacer es priorización. Sandra, tuviste un pequeño desfase. Perdona, Sandra, tuviste un pequeño desfase por tuviste un pequeño desfase en estos. A Sí, ver, ¿me se puso escuchas? inestable. Ahora, a ver, sigue hablando porque estaba entrecortada. Sí, estaba mencionando justamente cómo se conforma la hija de las instituciones educativas. Es justamente en atención a su realidad, sus necesidades. Esto principalmente cobra relevancia en que instituciones educativas que son unidas por la poca población escolar o poca población. Entonces, por favor, las preguntas al final lo vamos a dejar. Por favor, no activen los micros. Sigue entrecortada tu voz. Bueno, no tengo cómo solucionar esta inestabilidad del internet. Me comenta, por favor, si ya se escucha mejor. Sigue entrecortado, Listo. Sonia, qué pena. Bueno, vamos a intentar seguirlo porque no puedo solucionar. Entonces, para cada caso de los tipos de brigadistas debemos designar a un brigadista responsable que es asumido por un adulto, como ya lo mencionaba también en las respuestas. Esta función de brigadista responsable es destacar un docente o de algún de la familia, actor de la localidad, personal administrativo, y estos últimos adultos que podrían cumplir funciones de brigadista responsable es justamente considerando la realidad de la escuela. Por ejemplo, en el caso de los docentes, como ya lo hemos visto, y podrán designarse a escolares como brigadistas escolares, para la redundancia, es un tablero grande en el centro con unos pliegues en los lados. Se escucha entrecortado. No voy a poder si puedo continuar porque no puedo hacer nada con la inestabilidad de internet. Y ahí es como lo señala ideal, 8 tipos de Sonia, ¿puedes cerrar tu cámara de video? ¿Puedes cerrar tu cámara de video? De repente eso consume recursos. A veces nos ayuda eso. Si puedes apagar tu cámara. A ver, listo. Espero que eso solucione. Entonces, ustedes verán la imagen. Hay 8 tipos de brigadistas. En 6 de ellos no se deberá designar a un brigadista escolar o un escolar como brigadista por la complejidad de las funciones que tiene. ¿Dónde encuentro las funciones? Esta es otra de las interrogantes que planteaba al inicio. Se encuentran en la guía para la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre. Un premio para que lo mencionó, para el docente o el especialista, perdón, que lo mencionó. Está publicada donde en la página web de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Y la conformación está vinculada justamente a los comités de gestión escolar. Da partir de la modificación de la norma de gestión escolar del año 2021,
se hizo una serie de ajustes, una serie de precisiones a nivel administrativo y gestión de las instituciones educativas, de manera que se privilegie la función pedagógica del directivo de la institución educativa. Entonces, teniendo en claro esto, pasamos a la siguiente información, que justamente en este momento nos encontramos en pleno proceso de conformación y reporte de la Brigada de Educación Ambiental de riesgos de desastre, y ahí está la ruta que se debe seguir para contar con las instituciones, con esta vía. ¿Quién la deben conformar? Todas las instituciones educativas de la educación básica, públicas y privadas. Y ahí también un premio para quienes lo mencionan. Otros lo han dicho de manera parcial, señalando que solamente la EBR no es toda la básica, con excepción. Y también un premio para quien mencionó es que no conforman la Brigada de Educación Ambiental y de las instituciones educativas o ciclo 1, los PRODAI en el caso de la EBR y en el caso del EBR, los PRI. Todos los demás deberán conformar su vía IGRD y deberán justamente cada una de ellas, una vez conformada, siguiendo los pasos, deberán emitir la resolución electoral que la formalice. Es un proceso que inicia con el inicio del año escolar en el mes de marzo y culmina en el mes de mayo. Entonces, puntual entre las múltiples funciones que tiene la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, identificamos a quién de ellos, porque la BER también tiene una función o tiene sus Disculpe, funciones pero de la alimentación saludable. Continuando con la exposición porque no se entiende nada, la conexión está pésima. Escribirlo y no activar el micro, por favor. Tenemos brigadista de salud y auxilios, que es el brigadista que tiene las funciones justamente de promotoría de la alimentación saludable. ¿Cuáles son esas 4 funciones principales? La primera es que los brigadistas, tanto responsables como escolares, en el caso del escolar, tiene la labor o tiene una función principalmente de vedo, es de vigilar el servicio Profesora, alimentario. mira, profesora, disculpa, mira, lo que está explicando no se está escuchando bien, profesora, no se puede entender en la provincia de Condorcán, que estamos distrito de Nieva, por la selva, lo que está explicando no estamos escuchando bien, no sé cuál sería la señal, no sé, ¿no? Eso lo acabo presente. Hola, buenos días, licenciada, al respecto de la, que estás informando, no sale nítido. No sé si podrías, volver a conectar, me parece que el sistema está lenteando. Sale intercortado lo que estás explicando y no se entiende bien. Sí, hay problemas con la conexión de nuestra ponente. Vamos a pedirle que intente salir y nuevamente ingresar, a ver si mejora el tema de la conectividad. Pero en todo caso, sí, vamos a pedirle eso porque no se está escuchando efectivamente, tiene problemas de su señal, por esa razón se le escucha entrecortado. Entonces vamos a pedirle que salga y nuevamente ingrese. Mil disculpas, les pedimos y descartamos su comprensión. Vamos a comunicarnos con ella para que salga de la sesión y vuelva a ingresar. Okay. Al principio, nos podría volver a informarlos porque nosotros vamos a tener la asistencia técnica con los directores de las instituciones de nuestra jurisdicción, Ujeli Río Santiago, provincia de Condorcanqui, departamento Amazonas, y la verdad nosotros estamos muy preocupados sobre el aspecto que estás informando, que estamos llevando la asistencia técnica, luego también para poder compartir nuestra experiencia con los demás. Señorita, ¿no podrías volver a informarnos? Sí, como les he comentado, le hemos pedido a la especialista que salga de la sesión y vuelva a ingresar. Les voy a pedir su paciencia. Mientras tanto, vamos a tratar de solucionar. Ya se ha dado el 80% de la asistencia técnica, hemos tenido la presentación de Beatriz del Ministerio de Salud y de Claudia del Ministerio de Educación con la parte de la gestión. Vamos a dar unos minutos mientras nuestra última ponente logra restablecer su conexión. Va a salir de la sala.
Por otro lado, quiero ya dar pase, porque ya hay muchos de ustedes que han formulado sus preguntas para no tener este espacio vacío. Voy a convocar a Beatriz para que por favor nos escuche estas preguntas y pueda dar respuesta a las consultas, que han sido una cantidad considerable de preguntas. Vamos a tratar de leer y de condensar las presentaciones, las preguntas que han hecho ustedes con la presentación que ya. Recordarles que a todos los participantes que en el formulario registren su asistencia se les va a enviar estas presentaciones. También al término va a haber una encuesta de satisfacción que les rogamos por favor completarla. A ver, una de las preguntas para Beatriz. Beatriz, si pudieras encender tu cámara para verte. Beatriz está aquí. Si activa su micrófono para saber que está aquí Beatriz. ¿Me confirma si se logra visualizar? Sí, te veo, Beatriz. Entonces, ¿te leo las preguntas? Sí, está bien. Muy bien, una de las preguntas, bueno, nuevamente creo que es importante para nuestro público entenderla o conocer las normas, porque vuelven a preguntar sobre las normas vigentes para el funcionamiento de kioscos y cafeterías, que creo que Claudia también la repitió. Dice, acá hay un caso, dice, el año pasado como subdirector de primaria, junto con los docentes responsables, aplicaron en 2 oportunidades la ficha de monitoreo y evaluación de kioscos escolares. ¿Es correcto, pregunta, o solo el Ministerio de Salud puede aplicar esta ficha? ¿Qué se puede hacer? Dice, si en las 2 oportunidades que se aplicó, los resultados fueron no saludables. Sí. Gracias por la pregunta, es una pregunta interesante que sí, efectivamente en la norma, en la RM, la 033 del 2020, que aprueba el documento de criterios de evaluación, establece una línea de tiempo cuando yo debo desarrollar el monitoreo y la evaluación. Y en resumen, lo que indica es que en el año debemos realizar 2 evaluaciones y 2 monitoreos, ¿sí? La primera evaluación es entre marzo y abril, que es el punto de partida para el año escolar o para la jornada escolar. El primer monitoreo posterior a la primera evaluación se hace entre mayo, junio y julio, el segundo monitoreo entre agosto y septiembre, y finalmente la segunda evaluación ya para cierre de año se desarrolla entre octubre y noviembre. ¿Qué sucede si el equipo de trabajo integrado por salud y educación visitaron un kiosco, cafetería o comedor y encontraron que en estas 2 oportunidades el proveedor, el encargado del kiosco no levantó las observaciones? Lo que corresponde es poner de conocimiento a la máxima autoridad de la institución, que en este caso es el director, para que tome las acciones correspondientes. Recordemos que en la norma que claramente hoy día nos mostró Claudia en relación a las orientaciones, que está alineado, por cierto, a las normativas de MINSA, en la parte de supervisión indica claramente incluso las etapas, ¿no? ¿Qué pasa si en una primera, a pesar que se dejó las recomendaciones, no levanta? En una segunda se establece una amonestación y en la tercera se da por concluido el proceso, el servicio que se brinda dentro de la institución. Eso es lo que correspondería, porque recordemos que es la institución educativa quien da la buena pro al proveedor. Entonces, si ya los esfuerzos se vio agotado por parte de este equipo de trabajo y no se levantó las observaciones, lo que corresponde es, desertar el contrato correspondiente con el proveedor, ¿no? Es así como lo establece la normativa del Ministerio de Educación. No sé si con eso se absolvió la pregunta. Sí, yo creo que sí, Beatriz. Aquí tengo otro caso. Dice, tengo una docente que decomisa la lonchera de sus estudiantes, que traen gaseosas, galletas, entre otros. A pesar que les comunicó en la primera reunión al inicio del año escolar, el padre de familia la ha denunciado. ¿Cuál sería el mecanismo de defensa para la docente? Esa pregunta. Bueno, está sí, planteando un caso. Sí, en verdad sí hay situaciones donde encontramos eso, ¿no? El docente, a pesar que brinda las recomendaciones en las reuniones con la PAFA, les indica de cómo debe estar constituido la lonchera,
hay muchos padres de familia que se resisten, ¿no? Por temas de tiempo y son justificaciones que a veces no son válidas, ¿no? Pero bueno, en esos casos es un poco complejo porque nosotros de salud no podríamos tomar ninguna acción. Lo que de pronto se podría hacer es coordinar con el gobierno local en el marco de sus competencias, como hace procesos de fiscalización alrededor, de repente establecer una recomendación, pero más allá de que se establezca un proceso hacia la familia, un poco complicado, ¿no? Pero son situaciones especiales que a veces suele suceder. Es el primer caso que escuchamos en relación a la denuncia que se ha generado por parte de la familia hacia la docente, ¿no? Gracias, Beatriz. También están preguntando, y creo que al parecer hay bastante duda o tal vez confusión, que sería bueno, Beatriz, que tú lo dijiste, que se vuelva a repetir. Dice, ¿quién se encarga de supervisar los kioscos? ¿Cuál es la acción reguladora en caso de incumplimiento de la norma? También preguntan, ¿hay alguna ficha de monitoreo? Sí, estas relacionadas a quién, ¿no? ¿A quién le toca supervisar? Kioscos, cafeterías y comedores. Sí, voy a empezar por la última parte cuando se refiere si existe las fichas para el monitoreo y la evaluación, ¿ya? Las fichas tanto para el monitoreo o la evaluación de kioscos, la tenemos en la resolución ministerial 033 del 2020, MINSA. Ahí ustedes en el buscador las pueden descargar. Si no, al concluir este evento también se los podemos compartir a través del equipo del Ministerio de Educación. Y también en esa misma norma establece la ficha de monitoreo para cafetería o comedor escolar, ¿sí? Entonces, esos son los instrumentos que se aplican para los casos de monitoreo y evaluación. La ficha o el proceso de supervisión, claramente el día de hoy Claudia lo explicó. No sé si de repente quisiera complementar en relación a cómo se desarrolla, porque creo que claramente definió en qué momentos, si puede ser programado, no programado, cómo se establece. Creo que Claudia nos podría ayudar respondiendo a esa pregunta. Gracias. Gracias, Beatriz. Sí, le damos pase a Claudia. A ver, son dos supervisiones programadas, una en el primer semestre y la otra en el segundo semestre. Y pueden haber otras no programadas que la puede realizar, no es, o sea, las puede, si quiere puede visitar todas las semanas. Eso queda o sea, 2 como mínimo y después todas las que quiera. Entonces no hay un mínimo de, un máximo de cuántas debe hacer durante el año. De acuerdo, después vamos a regresar con algunas preguntas adicionales, Claudita. Sandra se volvió a conectar. Le damos pase a Sandra para que pueda culminar su presentación, que los dos maestros estaban muy interesados. Sandra, ¿estás conectada, por favor? Si pudieras compartirnos de nuevo. Gracias, Sandra, te dejo. Sí. Voy a culminar con esta parte de la presentación. Espero que esta vez no se susciten estos inconvenientes. Retomando, en relación a la función de la Brigada de Educación Ambiental y GRD y específicamente al brigadista de salud y primeros auxilios en relación a la promoción de la alimentación saludable, estábamos viendo una de esas funciones, que es la labor de veeduría respecto al cumplimiento del servicio alimentario que brinda el programa de alimentación escolar en aquellas instituciones educativas donde se brinda el servicio alimentario. Y eso, como ustedes saben, es en instituciones educativas públicas del nivel inicial, primaria y secundaria, y en algunas GEC y en algunas instituciones educativas de secundaria con formación técnica del ámbito rural. Entonces, ahí este brigadista tiene la función de vigilar el cumplimiento idóneo a través de las diferentes etapas del servicio alimentario escolar. El escolar, como brigadista, también tiene una función de veeduría, pues que podrá alertar ante el incumplimiento, ante alguna situación que pueda colocar en riesgo a los niños y niñas consumidores del servicio alimentario. Otra de las funciones de los brigadistas está vinculada a que deberán organizar también
jornadas de verificación de las condiciones sanitarias en el caso de los kioscos, de las cafeterías y de los comedores. Por ejemplo, han ustedes escuchado de manera clara que estos espacios son los que deben de expender alimentos saludables, ¿no? Estos alimentos saludables de acuerdo a la lista del Ministerio de Salud. Entonces, nuestros brigadistas, ¿qué deberán hacer? Verificar, ser también estos veedores del cumplimiento de las normativas. Y en ese lado debemos establecer con claridad que todos los expendedores de kiosco deberán estar premunidos de los principales elementos de protección para el cuidado y prevención de la contaminación de los alimentos. Mandil, gorra, guantes, tapaboca, que es muy, muy importante, debe ser una de las aprendizajes y de las lecciones aprendidas que nos dejó la pandemia. El uso de tapabocas en estos espacios de expendio de alimentos debe ser de uso permanente y deben ser debidamente aseados, porque también hemos visto en algunos kioscos, en algunas cafeterías que reutilizan estos elementos y ya están muchas veces sucios de otro color porque no tienden a cambiarlos con regularidad. También deben de ser veedores, cumplir una labor de veeduría en el caso tanto de los brigadistas responsables como el brigadista escolar del expendio de los alimentos saludables. Y ahí hay una correspondencia y una articulación, porque el brigadista escolar, ante la alerta de alguna situación que no cumpla con esto, deberá comunicar al brigadista responsable, al brigadista líder, y ellos establecer las coordinaciones con el establecimiento de salud para que en el marco de su labor de vigilancia y de cumplimiento de la normativa respecto al expendio de alimentos saludables, deberá implementarlo. Entonces, esto es de las funciones que tiene el brigadista de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre, de salud y primeros auxilios. También ellos tienen como una de sus funciones promover una serie de activaciones, campañas para difundir los beneficios de la alimentación saludable, aprovechando y revalorando los productos y saberes locales para la elaboración de las loncheras, de los refrigerios saludables. Es importante también tener en cuenta que no podemos en todos los casos, en todo el país, por ejemplo, promover el consumo de la manzana, porque no se consigue de la misma forma. Debemos tener en cuenta la estacionalidad de los alimentos también para contribuir a la disminución de nuestra huella hídrica y la huella de carbono. Entonces, en coherencia con ello, miremos también y revaloremos costumbres locales, por ejemplo, el consumo se me fue, disculpen, se me escapó el nombre, pero hay alimentos que de acuerdo a la zona, de acuerdo a la región, son de mayor acceso, de facilidad y que son altamente beneficiosos hablando nutricionalmente, ¿no? Y para ello debo de comentar que el Ministerio del Ambiente, así como el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, a través del SENAN, han elaborado, y ya lo comentó también Beatriz en la parte inicial, algunos recetarios. Unos recetarios en los cuales ustedes pueden encontrar la variabilidad de alimentos de las diferentes regiones del país, que ustedes pueden acceder desde los mismos portales del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Salud a través del SENAN, o también desde la página web de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, que los va a enlazar a estos contenidos. Y otra de las funciones de este brigadista de salud y primeros auxilios es de promover la participación activa de la comunidad educativa a través de campañas, ferias u otras para difundir y sensibilizar sobre la importancia de la alimentación saludable, la prevención de la anemia, igual manera contribuyendo y revalorando, aprovechando los productos locales, los saberes locales para todo lo que es la elaboración de loncheras, el consumo de los alimentos que se expenden en los kioscos, la elaboración de refrigerios y sobre todo informando sobre los riesgos de los alimentos
procesados, ultraprocesados y que tienen los octógonos de advertencias en las etiquetas. Hay material que se ha elaborado y que resulta de manera importante complementar a esta información y que es de acceso público y de fácil acceso, sobre todo para todas y todos ustedes a través del portal web de Educación Ambiental. En la DRE, en la UGEL, es importante establecer también la comunicación y un trabajo coordinado permanente entre el especialista de educación ambiental, entre el especialista responsable que acompaña el servicio alimentario y otros, de repente, muchas veces es el mismo que está encargado de la promoción de los kioscos, de las cafeterías y de los comedores en las instituciones educativas. Quiero compartir a través de esta data cómo hemos ido evolucionando desde el año 2022, que se inicia con la normativa, la adecuación de la normativa de gestión escolar, cómo se han ido incrementando el total de instituciones educativas que ya cuentan con un brigadista de salud primeros auxilios y que justamente dan cuenta ya de las acciones que vienen realizando en relación a sus funciones y en coherencia con sus actividades planificadas como institución educativa. Es importante seguir fortaleciendo a estos brigadistas de salud y primeros auxilios para que cumplan de manera eficiente con las funciones que tienen asignadas de acuerdo a la guía de conformación de la Brigada de Educación Ambiental y GRD, que está publicada en la página web de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Y además hay un elemento adicional del por qué es importante desde este año la conformación e implementar que la BEA y la GRD esté activa durante todo el año, porque está vinculada con el compromiso de desempeño que se ha aprobado desde este año 2025, que está relacionado con el porcentaje de instituciones públicas de la EBR que implementan un PAI durante el año escolar. Una de las recomendaciones que hacía la representante del MINSA era que tenía que fortalecerse el trabajo a nivel pedagógico a través de experiencias de aprendizaje. Tenemos que mencionarle a la representante del MINSA que en las instituciones educativas se desarrolla y se promueve una estrategia integral que se llama el Proyecto Educativo Ambiental Integrado y que atiende problemáticas vinculadas a los problemas de alimentación, a los problemas de otros problemas vinculados a la salud y justamente implementan a lo largo del año diversas acciones en esa línea. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta y tenerlo en cuenta porque está vinculado al cumplimiento de las metas que tienen establecidos cada UGEL, cada DRE en este año 2025 relacionado a los compromisos de desempeño. Entonces, como les mencionaba al inicio, nos encontramos en este momento en el reporte, en la conformación y reporte de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre, para lo cual debemos tener listo antes de ingresar. Este reporte se hace a través de la plataforma Simón y antes de entrar a ello y completar la información que se solicita, debemos tener preparado la RD de conformación en versión Word o PDF y la fotografía de la BEA y GRD en versión JPG, PNG o PDF. Con esos dos datos o con esos dos archivos, estamos listos ya para reportar en el Simón. Buscamos el plan de monitoreo 257, el instrumento 493 y vamos a poder cumplir de manera rápida y hacer un uso eficiente del tiempo para cumplir con esta tarea. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de mayo del 2025. Tenemos en estos días, estamos actualizando ya el Power BI de educación ambiental para que ustedes puedan hacerle el seguimiento del cumplimiento. Cómo vamos avanzando en estas metas que se han establecido. El año pasado hemos llegado a más del 46, casi 48% de instituciones educativas que ya cuentan con una BEA y GRD conformada. Este año debemos superar el 50%. Entonces ahí es también un compromiso de todas y todos como especialistas de poder, como les mencionaba, articular para poder cumplir con ello y que puedan de manera eficiente cumplir con las funciones que tienen preestablecidas. Muchísimas gracias con el tiempo y lamento los inconvenientes por la señal. Muchas gracias. Te doy el pase para que puedan
continuar con las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Sandra Soria Mendoza, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Como ya estamos sobre la hora, vamos a finalizar con preguntas que se las vamos a formular a Claudia Sáenz. Tenemos una pregunta que a continuación la leo. Nuevamente pregunta, ¿cuál es la norma del Ministerio de Educación para implementar kioscos y cafeterías? Otro sobre normas. Por favor, según las normas actuales, ¿quién debe administrar los kioscos escolares? ¿Es la PAFA? ¿Es la dirección? Y nuevamente piden compartir las normas vigentes. Claudita, te dejo esas preguntas. Bueno, bien. He colocado el número de la norma vigente, que es la resolución viceministerial 076-2019 Minedu. Hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es quién hace la licitación, el proceso, de acuerdo a la ley de APAFAS. No es la administración, sino la recaudación del dinero la realiza la PAFA, pero la supervisión la realiza el director. O sea, ¿quién es la autoridad máxima en la institución educativa? No es la PAFA, es el director, la directora de la institución educativa. Entonces, quien realiza la supervisión y preside la supervisión formal es la institución, es el director o la directora, ¿no? Son quienes tienen a la cabeza. Obviamente, yo como mamá, como papá, puedo ir, ver y decir, directora, esto no está funcionando bien, y está muy bien, y lo puedo dejar por escrito, ¿no? O sea, eso. ¿Qué otra pregunta más, Mari? Sí, te leo una pregunta más, que serían las últimas. Dice, tengo 2 madres de familia que venden productos en el perímetro de la institución educativa. Se les ha cursado una carta de sensibilización, estas se han negado a firmar y recibir la carta. Una de las madres persiste vendiendo golosinas y comida, que definitivamente carecen de evaluación y monitoreo. ¿Qué debo hacer? Ya, ahí sí es bien importante que trabajen con el gobierno local, ¿no? Porque si ya tienes y encima son madres de familia, a veces hay que mirar en el reglamento interno, porque estaba pensando en lo de la maestra denunciada, ¿no? Y yo pensaba, o sea, eso no es una responsabilidad del MINSA, ¿no? Cuando estamos, yo la sentía a Betty con justa razón, o sea, me están preguntando algo sobre lo que yo no tengo responsabilidad, efectivamente, ¿no? Si esto se ha establecido dentro, no solamente se ha informado en la reunión de familias, sino que se ha establecido como una norma, entonces debería estar como firmado o algo en el reglamento interno a través de los cuales las familias se comprometen a no enviar nada de eso, porque si no están contradiciendo todo lo que queremos formar con lo que ellos quieren, ¿no? Gaseosas, galletas, o sea, eso se pone y se les repite, y a los niños y a las niñas se les recalca, no se puede traer gaseosas, no se puede traer galletas, porque eso es como la gotita de agua que orada la piedra, todos los días repetir hasta que los niños empiezan a decirle a sus mamás, a sus papás, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Porque lo que se puede hacer, o sea, yo no diría que se decomise la lonchera, pero sí que se guarde la lonchera y obviamente tendría que haber una alimentación alterna que no la tenemos, ¿no? Para que esa niña o niño no se quede sin comida, ¿no? Durante ese momento, ¿no? Eso por una parte. Luego, las normas, ya les mencioné, hubo una lámina en la presentación que yo hice de las normas que están vinculadas a la alimentación saludable y las normas nuestras que tienen que ver con kioscos, cafeterías y comedores. Y respecto a las madres, también hay que mirar si eso está en el reglamento interno, cómo está. Y si ellas se niegan, igualito, debe haber algo que se les llame por cualquier otro motivo, ¿ah? Y se aproveche y se trabaje con eso y con el gobierno local, ¿no? Luego, ¿qué otra pregunta tienes, Mari? Sí,
Una última pregunta, Claudita, para cerrar nuestra asistencia técnica es, ¿qué tan factible es que se establezcan responsabilidades inmediatas por el incumplimiento de la norma en la institución educativa? Eso creo que ya lo estás mencionando, ¿no? Lo menciono porque ya hace varios años que se viene capacitando, sensibilizando a los directivos, a los docentes, a los padres de familia, sobre la importancia de promover alimentación saludable en los kioscos, comedores, cafeterías. Sin embargo, aún se evidencia el expendio de alimentos y o productos nocivos para la salud de los escolares. Miren, ese es un trabajo lamentablemente de largo tiempo. Primero porque muchas personas no cumplen y es como siempre están tratando de dar la vuelta de las cosas, es que no sale, es que yo no tengo tiempo, miles de cosas, ¿no? Sin embargo, estamos haciendo una nueva versión de la norma que esperemos que salga en mayo a más tardar, que va a reemplazar a esta norma, a la resolución viceministerial 076, donde una de las cosas sí se pone que es responsabilidad del director, bajo función, porque eso está como parte de la ley de educación, la responsabilidad que tenemos de la integridad, y parte de la integridad es la salud, ¿no? Pero ahí tenemos que sumar todos, no solamente es el kiosco, también son las maestras, los maestros, los directores, las familias, y tenemos que trabajar este mensaje de ser saludable significa comer rico, pero comer rico sin mayonesa, sin que seguramente que les gusta o nos gusta a todos, pero hay que trabajar eso hasta que ya no se consuma. Miren, en otros países de primer mundo, donde hay cafeterías que las da el Estado en las escuelas públicas, no hay kioscos, no existen kioscos ni cafeterías, solo el comedor escolar. Y se come lo que hay en el comedor escolar y no hay golosinas, ¿no? Entonces, el cafetín es la cafetería, no varias veces cambian el nombre, ¿no? Pero es eso, que tenemos que ir trabajando a largo plazo. De acuerdo. Muchísimas gracias a nuestras ponentes, a Beatriz Quispe del Ministerio de Salud, a Claudita Sáenz del Ministerio de Educación y Sandra Soria también del Ministerio de Educación por la valiosa información compartida en estos minutos que seguramente dará pie a otras asistencias técnicas. También nuestro agradecimiento a todos los participantes de las regiones que nos han acompañado y que juegan un rol importante en la promoción de kioscos, cafeterías y comedores saludables. Gracias por su tiempo y les deseamos que tengan un lindo día. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Buen día. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.